Perfecto, gracias. Bueno, vamos a explicar en la clase número 2 del día de hoy el problema 1.10 de la guía 1, y previamente al ejercicio voy a dar un breve repaso de cosas muy esenciales, por decirlo de una manera, que ya todos sabemos, y algunas cosas no tanto, pero damos un repasito mini y empezamos el ejercicio. Vamos a tener que tener bien claro lo que es un sistema termodinámico. O sea, el sistema termodinámico o sistema, ¿sí?, es la región del espacio a la cual nosotros vamos a estudiar, vamos a evaluar. Y esa región del espacio puede tener una superficie que es arbitraria. Puede ser una superficie real o imaginaria, ¿ok? Entonces, ese sistema, esa región del espacio, está separada del entorno a través de una frontera o superficie que es arbitraria y, como dije, puede ser imaginaria o real. Bien, el medio en realidad lo vamos a ir identificando como entorno inmediato y entorno lejano. En vez de llamar todo medio ambiente, vamos a diferenciar entre una zona y otra. La diferencia es que con el entorno inmediato el sistema puede tener intercambios de energía y materia, y no así con el entorno lejano. ¿Ok? Esa es una diferencia entre un concepto y otro que va a ser usado mucho más cuando estemos hablando de exergía, que es la unidad número 8. De todas maneras, ya estamos mencionando conceptos que quiero que queden claros a partir de ahora. Bien, entonces esto que se llama medio ambiente, que en realidad está dividido en entorno inmediato lejano, es la región exterior a la frontera del sistema. Y bueno, y el sistema más todo este medio ambiente conforman lo que se conoce como universo, el cual, este concepto de universo, es que se extiende, es una extensión, ¿sí?, una región extendida de sistema y medio, de manera tal que ese universo ya es un sistema que no tiene intercambios ni de materia ni de energía. Es completamente adiabático y además no tiene intercambio de materia. En cambio, el sistema con el entorno inmediato sí puede tener ese tipo de intercambios, ¿sí? Bueno, entonces, si puede intercambiar el sistema tanto masa como energía, vamos a distinguir entre dos sistemas particulares. El tercer sistema no vamos a nombrarlo, a trabajarlo, perdón, acá en termodinámica, pero sería un sistema adiabático en el cual no hay ni intercambio de masa ni intercambio de energía. Pero cuando el sistema únicamente puede intercambiar energía con el entorno inmediato, después vamos a ver qué es la energía bien, o sea, lo van a ver bien en teoría, la definición correcta, pero todos medianamente tienen una idea de lo que estamos hablando cuando decimos energía. Entonces, cuando tiene un intercambio únicamente de energía con el entorno inmediato, se llama sistema cerrado, pero ahora en termodinámica vamos a hablar, en vez de sistema cerrado, masa de control. Ahí ya hay una definición nueva que tienen que ir afianzando y usando este tipo de vocabulario, o si se les puede tomar problemas en un parcial y hablar de masa de control o algún concepto, ustedes ya tienen que saber a qué nos estamos, ¿a qué nos estamos referenciando, ¿sí? Bueno, y un sistema que además de energía intercambia masa con su entorno inmediato, es lo que ustedes conocían hasta ahora como sistema abierto, pero termodinámicamente hablando vamos a llamarlo volumen de control, ¿sí? Y ese volumen de control tiene una frontera que se llama superficie de control, ¿ok? Esto no es tampoco que se tengan que acordar de memoria de cuál era la masa, cuál es el volumen, porque esto es muy fácil. Cuando el sistema está cerrado, vuelvo a la diapositiva anterior, cuando el sistema está totalmente cerrado, que no hay masa que entra ni que sale, ¿qué estoy evaluando yo? Imagínense que yo hago una línea punteada acá. ¿Yo qué estoy evaluando? Estoy evaluando una masa que no entra ni sale. Entonces, esto es la masa de control. En cambio, si yo tengo un sistema donde tengo masa que ingresa o que egresa de mi sistema, si yo hago una línea punteada acá y digo, este es mi sistema, yo no estoy diciendo que la masa es fija, porque la masa entra y sale de este sistema que yo
imaginariamente o puse una superficie de control acá y estoy evaluando. Entonces, lo que estoy analizando a través del tiempo o es este volumen, ¿sí? Este volumen no es una masa, es un volumen porque la masa puede variar. Entonces se llama volumen de control. ¿Está bien? Por eso se llama, las definiciones de masa y volumen de control. Bueno, una propiedad. ¿Qué es una propiedad? Una propiedad termodinámica. Bueno, es la característica macroscópica, una característica macroscópica del sistema. Y esas propiedades se pueden dividir entre intensivas y extensivas, dependiendo de si su valor depende o no de la masa del sistema, ¿sí? O sea, por ejemplo, una propiedad intensiva es la presión o la temperatura, ¿sí? Son propiedades que no dependen de la masa que tenga ese sistema. En cambio, una propiedad extensiva puede ser el volumen, la energía, que la energía de ahora en más siempre la vamos a definir denotar con la letra E, la energía total de un sistema, la denotamos con la letra E. Entonces, esas propiedades, como el volumen, la energía total, sí dependen de la masa del sistema. ¿Cómo me doy cuenta si una propiedad es intensiva o extensiva? Bueno, imaginándome de que si al sistema lo divido en dos o lo divido en n partes, si la propiedad cambia, ¿sí? Imagínense el volumen de un sistema y el sistema yo lo divido en dos. Bueno, el volumen va a disminuir en cada subsistema, entonces esa propiedad depende de la masa que tiene el sistema, entonces esa propiedad volumen es extensiva. En cambio, si a ese mismo sistema yo lo dividí, la temperatura no varió, la temperatura es la misma en cada subsistema, entonces la propiedad de temperatura es intensiva, así de fácil. Por eso se llama intensiva y extensiva. Las extensivas dependen de la extensión, dependen de la masa que tiene el sistema, ¿ok? Y una tercera propiedad es las propiedades específicas, que son simplemente las propiedades extensivas, aquellas que dependen de la extensión del sistema, dividido la masa del sistema. Fíjense acá, el volumen dividido la masa, o la energía total dividido la masa, u otras propiedades que vamos a ir definiendo más adelante, pero de todas maneras, como ya lo vieron en otras materias, las voy a nombrar. Energía interna, U, se denota como U, dividido la masa, entalpía, que se denota como H, dividido la masa, entropía, que se denota como S, dividido la masa. Estas son propiedades específicas, o sea, son las propiedades extensivas dividido la masa total del sistema. En realidad, todas las propiedades específicas en termodinámica las vamos a denotar con las letras minúsculas para diferenciarlas de las propiedades extensivas con letras mayúsculas, ¿ok? Y acá están las propiedades específicas, todas con letras minúsculas. Ahora bien, en realidad, todas las propiedades específicas, ¿en qué categoría entrarían? ¿En una categoría de propiedad intensiva o de propiedad extensiva? En una categoría de propiedad intensiva, porque cuando yo divido por la masa del sistema, me independizo de la masa, ¿sí? Y las propiedades específicas se convierten en propiedades intensivas, de hecho, son propiedades intensivas. Y acá es importante mencionar que en esta, no digo en la termodinámica en general, pero en particular en esta materia que estamos haciendo nosotros, vamos a trabajar no digo siempre, pero la gran mayoría de los casos, con propiedades específicas, ¿sí? Entonces, generalmente vamos a trabajar con propiedades por unidad de masa, ¿ok? Son las propiedades específicas. Ustedes siempre van a trabajar, siempre no, pero en la gran mayoría de los casos van a trabajar con este tipo de propiedades. ¿Por qué? Porque como ingenierilmente hablando, nosotros siempre nos va a convenir trabajar con propiedades específicas porque de esta manera nos independizamos de la cantidad de masa que tenga nuestro sistema y el día de mañana, si estamos hablando, por ejemplo, de una planta que cambia la cantidad de producción, cambia la masa o la masa por unidad de tiempo, no nos van a variar, no tenemos que cambiar todos los cálculos porque ya están realizados independientemente de la cantidad de masa o de flujo másico, si hablamos por unidad de tiempo,
esté trabajando, con el que esté trabajando nuestro sistema. Por eso es importante que entiendan bien lo de las propiedades específicas. Ahora, aclaro, entre paréntesis, las unidades de estas propiedades específicas no son las mismas unidades que las propiedades extensivas. Acá, por ejemplo, hablando de la energía, esta energía tiene unidades por ejemplo, en el sistema internacional, de kilojoules, y esta energía tiene unidades de kilojoules por kilogramo de masa total del sistema, ¿ok? Entonces no son las mismas. Después tenemos otro. ¿Sí, perdón? ¿Alguien quería preguntar algo? Bueno, después tenemos propiedades específicas por unidad, no por unidad de masa, sino dividido en moles, que se designan con la letra minúscula y una rayita arriba. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces con, con este tema de propiedad. Si ustedes entendieron bien lo que es una propiedad, ¿sí? Que es la característica macroscópica de un sistema, y acá tenemos al sistema, entonces cada sistema va a tener un valor dado de diferentes observables termodinámicos. Por ejemplo, va a tener un valor dado de presión, un valor dado de temperatura, un valor dado de cualquier otra propiedad específica, volumen específico, energía específica, etcétera, etcétera. Entonces, un estado termodinámico viene descrito por el valor de sus propiedades. Si a una determinada presión, una determinada temperatura, etcétera, etcétera. Y este estado es un estado de equilibrio, ¿ok? Nosotros simplemente podemos hablar de estado o de estado termodinámico, que se sobreentiende que estamos hablando de estado termodinámico, pero recuerden que son estados de equilibrio, es decir, las propiedades o de este sistema no van a variar y tiene un valor único de presión, de temperatura, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, esto es lo que se llama el estado termodinámico. Si yo tengo un sistema con un determinado valor de propiedades, que le llamo P sub 1, T sub 1, con el subíndice 1 a todas las propiedades, ese estado, supónganse que lo llamo estado 1, ese mismo sistema, si yo lo perturbo, lo saco del equilibrio, lo que va a, y dejo que vuelva a un nuevo estado de equilibrio, lo que va a suceder es que una o más de una de sus propiedades va a cambiar de valor, va a tener distintos valores, al menos un valor diferente de alguna de sus propiedades, presión, temperatura, etc. Entonces, si yo cambio algún valor de estos, ya cambio el estado lo llamé 2, y también estoy hablando de un estado de equilibrio, ¿sí? O sea, puede ser que la presión sea la misma entre el estado 1 y 2, pero alguna de las propiedades tiene que variar para que yo cambie de este estado de equilibrio, lo pase a otro estado de equilibrio. Si son iguales, estamos hablando del mismo estado y no tendría sentido estar hablando de diferentes estados. Algunas de las propiedades tienen que ser diferentes, de manera que paso de un estado de equilibrio, perturbo el sistema y va a otro estado de equilibrio, ¿ok? Entonces, esto que estoy haciendo de perturbar el sistema y cambiar su estado, es un proceso, ¿sí? Y ese proceso es la transformación en la que el sistema cambia de un estado a otro, ¿ok? De un estado, imagínense, no necesariamente de 1 a 2, sino puede ser que cambia en estados diferentes, ¿sí? Este camino o trayectoria que sufre que es del proceso, ya no es del sistema, ¿ok? Esta trayectoria o camino es del proceso, ¿sí? Entonces, esta trayectoria especifica los estados por los que pasa el sistema desde el estado inicial hasta el estado final. Obviamente puede que el estado final coincida con el estado inicial y esto se llama trayectoria cíclica o ciclo termodinámico. Entonces, ya cuando el estado inicial coincide con el estado final. Bueno, y todas las propiedades, que ya definimos lo que es una propiedad y vimos algunos ejemplos, todas las propiedades son funciones de estado. ¿Qué significa que sean funciones de estado?
que son independientes de la trayectoria o camino seguido por el proceso. ¿Sí? Ya definí lo que es una trayectoria, así que estoy hablando todo lo que hablé en esta diapositiva. Entonces, una propiedad, como es una función de estado, no, la variación que tenga esa propiedad, si por ejemplo, vuelvo a la diapositiva anterior, si estoy en un ciclo, el estado inicial coincide con el estado final, recuerden que dijimos que en un estado dado las propiedades son las mismas. ¿Se acuerdan que la definí como P sub 1, T sub 1, etcétera, etcétera? Entonces, si yo hago un ciclo, la variación de cualquier propiedad es nula porque la propiedad es una función de estado. No importa si recorrió un ciclo, no importa si hizo otro camino, lo importante es que si inicia y finaliza en el mismo estado, cualquier propiedad va a tener una variación nula. ¿Ok? Pero hay casos en los que no es así, que son las funciones de trayectoria. Justamente su nombre lo indica. Ya no es una función que depende del estado, sino que depende de la trayectoria seguida durante ese proceso. Ejemplos de funciones de trayectoria, ¿ustedes conocen? ¿Alguno me puede decir? ¿Cuál? Calor y trabajo. El trabajo y el calor. Exacto, calor y trabajo. Esas son las funciones de trayectoria. Todos lo sabemos porque lo vimos en otra materia. El calor y el trabajo no van a ser igual. Vuelvo a la diapositiva anterior. El calor y el trabajo no van a tener una variación nula porque haya un ciclo termodinámico. No, porque el calor y el trabajo dependen del camino seguido, ¿ok? Imagínense, esto no, esto no es que tengan que acordárselo de memoria, pero voy a hacer el ejemplo que siempre doy para que les quede bien claro. Imagínense que acá hay un edificio, ¿sí? Y yo estoy en planta baja y quiero llegar a la terraza, ¿no? Entonces, tengo dos caminos o trayectorias para ir desde la planta baja hasta la terraza. Número 1, por ascensor, y número 2, subir escaleras. Ustedes imaginarán intuitivamente que el calor que transfiere mi cuerpo con el exterior, si yo subo las escaleras o tomo un ascensor, es distinto entre un camino y otro. Y el trabajo que yo estoy realizando para subir las escaleras o subir por el ascensor es distinto en un camino o en otro, si yo voy por escalera o ascensor. Entonces, el calor y el trabajo no tienen que haber ninguna duda que son funciones de trayectoria, dependen del camino. Y es completamente erróneo y súper mal hablar de variaciones de delta de trabajo y delta de calor. Esto está completamente mal, porque cuando yo hablo de variación de una propiedad, imagínense delta de energía interna o delta de temperatura. ¿Puedo hablar de variación de un delta? Sí, porque es una propiedad que, como es una función de estado, tiene una variación entre el estado inicial y el estado final. Estas funciones de trayectoria no tienen variaciones finitas o deltas, lo mismo que si hablo de un diferencial, no puedo hablar de un diferencial exacto de trabajo, porque también estaría hablando de que varía, sino que es una diferencial inexacta. Esto lo vamos a ver la clase que viene, pero lo anticipo, un diferencial inexacto. Pero lo que digo, por favor, esto tener en claro, como son funciones de trayectoria, no puedo hablar de una variación de trabajo, no puedo hablar de una variación de calor. No, el calor y el trabajo tienen un valor dado porque en un camino o en otro camino, pero no puedo hablar de variación. Lo mismo que no puedo decir que un sistema tiene calor o que un sistema tiene trabajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el calor y el trabajo no son propiedades del sistema. ¿Sí? O sea, estrictamente hablando, yo no podría decir tengo calor. No, porque el calor
es una función de trayectoria, en realidad es una energía que intercambia mi cuerpo con el entorno, ya sea que ingrese o que egrese o ingrese a mi cuerpo, pero el sistema como tal, imagínense que el sistema es esta personita, no tiene calor, el sistema no tiene calor, el sistema no tiene trabajo, intercambia con el entorno. Esa es otra diferencia entre las funciones de trayectoria y las funciones de estado. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Si quedó claro, continúo. Vamos a ver entonces la diferencia entre los diferentes, la clasificación de las diferentes formas de energía. Bueno, la energía es la capacidad para producir cambios. La definición tan amplia así, la vamos a ver detalladamente. A ver, vamos a clasificar la energía con todo lo que acabo de decir hasta ahora. Podemos imaginar entonces que hay energía que, podemos ver claramente entonces que hay energía que es propia del sistema, que tiene un sistema dado, en un dado estado, y hay energía que se transfiere entre el sistema y el entorno, pero que no es del sistema ni es del entorno, es energía en tránsito o en transferencia. Entonces clasificamos la energía en estas dos formas. Las propias del sistema, que la energía total del sistema, que se acuerdan que dije que la vamos a llamar como E, la energía total del sistema, en realidad es la suma de los diferentes tipos de energía. Energía interna, energía cinética y energía potencial. Términos que ustedes vieron en diferentes materias, en física particularmente, energía cinética y potencial, ¿se acuerdan? Estas son las definiciones, ¿sí? Lo mismo si yo quiero hablar de energía cinética específica, bueno, voy a hablar en unidades en letra minúscula y esta más allá iría dividiendo por aquí. Bueno, si no, lo que puedo hacer, perdón. Quería deshacer y no sé cómo. Lo que puedo hacer entonces es hablar de energía cinética específica, que es simplemente este término, energía cinética específica, es la energía cinética por unidad de masa, ¿sí? Y ya las unidades también cambian, de kilojoule a kilojoule por kilogramo, por ejemplo, el sistema internacional. O sea que este término de energía cinética específica sería un medio de la diferencia de velocidades. Bueno, lo mismo, similar con la energía potencial. Bueno, seguimos entonces con el tema de... Sí. Perdón, ¿en la energía cinética no están al cuadrado las velocidades? Sí. Bien, gracias. Me olvidé de eso. Perfecto. Bueno, entonces, lo que les decía, la diferencia, esto que quede bien claro, generalmente nosotros vamos a trabajar con los términos separados de energía interna, cinética, potencial, entalpía, entropía, pero que quede claro que la energía total del sistema es esta suma, se refiere a la energía interna que tiene el sistema, la cinética y la potencial. Términos que vieron la clase pasada en la teoría y detallaron bien a qué se refiere cada uno. Por eso yo voy relativamente rápido, porque son términos que en la teoría se dan. Esto es un repaso de la teoría del martes pasado. ¿Ok? Bueno, entonces, estos son propias del sistema. El sistema tiene una energía interna, tiene una energía cinética, tiene una energía potencial. Pero el sistema también puede, y no siempre, pero puede intercambiar energía con el entorno inmediato, que, como vimos, son las energías que se llaman calor y trabajo, o que denominamos calor y trabajo. Como dije, el sistema no tiene calor, no tiene trabajo. Para hacer una analogía con la vida real, imagínense que en el banco, un banco y un cliente, y que hay una transferencia electrónica. La transferencia electrónica que es realizada por el cliente al banco, esa transferencia electrónica no está en el banco ni está en el cliente, ¿ok? Es una transferencia que se refiere a un proceso en tránsito entre un sistema y otro, ¿ok?
Por eso, esta analogía para que vean, el calor y el trabajo no están en el sistema, no están en el entorno, es algo que es una energía en tránsito. ¿Qué diferencia, cuando hablo de calor y trabajo, ¿qué diferencia hay entre calor y qué diferencia hay con el trabajo? ¿O cómo puedo distinguir una de otra? Bueno, es muy fácil. Si hay una variación de temperatura, si hay un delta T no nulo, la transferencia de energía entre el sistema y el entorno inmediato o entre un sistema y otro es debida a una transferencia por calor, ¿sí? En cambio, si esa transferencia de energía no involucra una variación de temperatura, es trabajo. Esa transferencia de energía es debida a un trabajo, ¿ok? Entonces, el trabajo en realidad puede tener diferentes naturalezas, porque uno, como vimos recién, si hay un delta T nulo, entonces es trabajo. Bueno, pero el trabajo en realidad puede ser un trabajo de expansión-compresión, o que también se llama trabajo PV, que lo vieron en otras materias, en Química 1, en Física, que es cuando el volumen del sistema puede variar, como vemos en esta figura. Si el sistema se puede expandir o se puede comprimir, ese trabajo es el trabajo de expansión-compresión o trabajo PV, que cuando, en el caso de que este proceso sea un proceso internamente reversible, habían visto que el trabajo puede calcularse como la integral de P diferencial B, entre el volumen inicial y el volumen final, siempre y cuando el trabajo, repito, sea un trabajo internamente reversible. Esta es una forma de calcular el trabajo PV. Pero no es el único trabajo que puede transferirse entre un sistema y su entorno inmediato. Está el trabajo de eje, o también tiene otros nombres, que es se refiere al trabajo que ocurre cuando gira un eje, ¿sí? Acá vemos un ejemplo. Está el trabajo de, por ejemplo, si tenemos un resorte en el sistema, y hay un trabajo que se llama trabajo de resorte, que si cumple la ley de Hooke seguirá la ley de Hooke para calcular ese trabajo. Hay trabajo eléctrico, por ejemplo, si el sistema tiene incorporada una resistencia eléctrica, también va a haber un trabajo eléctrico. En Física B también calcularon o aprendieron cómo calcular un trabajo eléctrico en función de voltajes o cualquier propiedad eléctrica del sistema, que son, paréntesis, que son diferentes tipos de trabajo que aparecen en la guía 1 para que ustedes tengan ahí que hacer un repaso y el día de mañana, si en un examen le aparece algún tipo de estos trabajos, no tengan, o sea, tengan en la refrescada memoria de cómo calcular algunos de ellos. Están los ejercicios en las guías y también está en la teórica un repaso de este tipo de trabajos, ¿sí? Otro tipo de trabajos no se va a evaluar, ¿sí? Así que tampoco es cuestión de, uy, ahora me van a poder tomar cualquier tipo de trabajo, y simplemente esto es un repaso enfocado a lo que ustedes deberían hacer un repaso y tener claro, ¿ok? El trabajo, que acá se denota como W, el trabajo lo vamos a denotar como diferenciar entre el trabajo de expansión-compresión y el trabajo de otras naturalezas, ¿sí? Que puede ser una sumatoria de trabajo. Es decir, un sistema no necesariamente va a tener un tipo de trabajo, o sea, va a haber un tipo de energía transferida por trabajo entre el sistema y el entorno inmediato. No, puede haber diferentes tipos de trabajo. Entonces, el trabajo total transferido entre el sistema y el entorno inmediato va a ser la sumatoria de todos los trabajos. Lo que estoy aclarando acá es que el trabajo de expansión-compresión lo vamos a separar y distinguir respecto a los otros trabajos o a trabajos de otra naturaleza, ¿ok? Imagínense, si yo tengo un sistema como este que tengo acá, que tengo un cilindro pistón y además tengo una resistencia eléctrica, claramente el trabajo de este sistema, ¿sí?, va a ser debido a un trabajo de expansión-compresión, en este caso de compresión, según la fuerza que está acá, indicada acá, va a haber una compresión, o sea que este término va a tener un valor,
y además va a haber un trabajo eléctrico, o sea que este término va a tener otro valor. La suma de los dos trabajos es el trabajo total intercambiado entre el sistema y el entorno, ¿ok? Bien. ¿Cuáles van a ser la convención de signos que vamos a adoptar en esta cátedra? Bueno, es diferente a la convención de signos que vieron en Química 1 o que se ven en otras termodinámicas, en otras carreras, como en Ingeniería Química, porque vamos a tomar el sistema siguiente. Cuando el sistema recibe calor, ese calor es positivo, y cuando cede calor es negativo. Es como, visto de esta manera, sería como una convención egoísta en lo que el calor se refiere. Si entra es positivo, si sale es negativo. En cambio, cuando estemos hablando de trabajo, cuando estemos haciendo referencia a trabajo, ya no es una convención egoísta, sino que va a ser positivo cuando sale y negativo cuando entra. En realidad esta convención viene de máquinas térmicas, que el objetivo de una máquina térmica es producir trabajo, por lo tanto, un trabajo producido, ¿sí? Un trabajo producido, o sea, intercambiado desde el sistema hacia el entorno inmediato, ese trabajo producido es positivo, porque es el objetivo de una máquina térmica. En cambio, un trabajo transferido desde el entorno inmediato hacia el sistema, o de un sistema hasta otro sistema, pero en realidad yo miro a este como mi sistema, un trabajo consumido por el sistema es un trabajo negativo, ¿ok? Esa convención de signos, que la tenganla bien clara, y cuando ustedes utilicen bibliografía que no es la indicada por la cátedra, lo cual pueden hacer, tengan cuidado, digamos, con esto de los signos, porque hay libros que usan la convención diferente. No es que está mal, sino que hay ecuaciones en las que cambian todos los signos, ¿ok? Entonces, la bibliografía recomendada de Shapiro y de Sengel tienen esta convención de signos. Lo mismo, que es mucho más probable que agarren otro libro, lo mismo cuando vayan a leer cosas en internet o ver videos o lo que sea de alguna fuente que esté en internet. Cuidado con los signos, porque puede haber todo un desarrollo o una explicación que tengan otro tipo de convención de signos. ¿Tá? Bueno, aclarado esto, entonces pasamos al ejercicio 1.10, que simplemente ustedes lo pueden ver en la guía, pueden ver el enunciado. Lo voy a leer así rapidito porque el enunciado es corto, no siempre vamos a leer todos los enunciados, pero fíjense que dice que se tiene un tanque rígido, acá vemos que el esquema en pantalla, se tiene un tanque rígido dentro del cual se encuentra una masa de aire y una resistencia eléctrica alimentada desde el exterior, ¿ok? Nos piden dibujar el esquema, lo cual ya está en pantalla, determinar las energías transferidas, tomando como sistema A, el gas, B, la resistencia, C, ambos. Y en cada caso analizar y expresar los signos. Bueno, entonces, acá tengo el esquema dibujado, ¿no? ¿Cuál es? Depende del sistema que yo elija, van a ser distintas las transferencias de energía entre ese sistema y el entorno. ¿Sí? Esto que quede bien claro. Vamos a ver entonces, si tengo sea cualquiera que sea el sistema que tome aire resistencia o tome resistencia sola, la variación de volumen del sistema en cualquiera de los tres casos es nula, ¿no es cierto? No hay cambio de volumen, ¿ok? Entonces, el trabajo de expansión-compresión, si fuera internamente reversible, se calcularía así, si no, no se calcularía de esta manera, pero de todas maneras, ese trabajo es nulo, porque no hay ni expansión ni compresión. ¿Por qué? Porque no hay cambio de volumen. ¿Significa esto entonces que puedo decir que el trabajo transferido entre el sistema, sea que yo tomo el sistema aire, resistencia o ambos, sea un trabajo nulo? ¿Está bien decir que el trabajo es nulo? No, porque tenés. Perfecto. No, porque tengo otro tipo de trabajo. Entonces no es que, bueno, si tengo una variación nula de volumen, el trabajo es nulo.
No, el trabajo de expansión-compresión. Entonces, tengo que analizar ahora bien si mi sistema es aire, si es aire resistencia, si es resistencia sola, porque puede haber un trabajo de otra naturaleza, ¿ok? Vamos a ver esto. Para poder entrar en detalle tenemos que elegir diferentes sistemas. Ítem A, vamos a tomar como masa de control el aire que hay en el interior de este tanque rígido. Recuerden que masa de control sería un sistema cerrado. Entonces, mi sistema o masa de control únicamente es el aire que está dentro del tanque. Perfecto. No hay variación de volumen, obviamente, como ya dije. Y vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo en este sistema. Cuando la resistencia eléctrica comienza, cuando en la resistencia eléctrica comienza a haber una circulación de corriente eléctrica, denotada acá como I, lo que ocurre es que es un fenómeno irreversible por el cual, recuerden que si en un conductor circula una corriente eléctrica, parte de la energía cinética de esos electrones que se están moviendo se transforma en calor, ¿sí? Que se llama efecto Joule. ¿Por qué se transforma en calor? Porque justamente la energía cinética que tienen los electrones al estar circulando por acá se transforma en calor debido a los choques que sufren esos electrones con los átomos del material conductor, de este hilo conductor, ¿sí? Y eso lo que hace es que esos choques provocan un aumento de temperatura en el conductor, y si hay un aumento de temperatura, si hay una temperatura T', imagínense que esto estaba toda una temperatura T, inicialmente la resistencia y el aire estaban en equilibrio, estaban a la misma temperatura T, pero empieza a haber una circulación de corriente eléctrica, de manera que cuando hay circulación de corriente, hay energía cinética de los electrones que chocan contra los átomos del material, bueno, lo que hacen es generar un aumento de temperatura. Si hay un delta T, va a haber, como dijimos, una transferencia ¿de qué? De calor, porque si hay un delta T distinto de cero, va a haber una transferencia de energía entre el sistema, que en este caso es aire, y el entorno inmediato, que en este caso es la resistencia eléctrica, ¿sí? Entonces, fíjense que tengo un calor, voy a borrar esto para que se vea bien. Yo tengo una transferencia de calor. ¿Estamos todos de acuerdo de cómo hice la deducción, digamos, de por qué hay una transferencia de calor entre la resistencia y el aire? Porque hay un delta T no nulo. ¿Cuál es el signo que tiene este calor? Para saber el signo, tengo que pararme en mi sistema. No me voy a parar en la resistencia, porque acuérdense que mi masa de control acá es el aire. Así que, parado desde el punto de vista de mi sistema, lo que hago es ver si entra o sale calor. Como el calor entra a mi sistema, este calor va a tener un signo positivo. ¿Ok? Bueno, aclarar algo acá importante. Mi sistema es el aire, y mi entorno inmediato, además de ser la resistencia eléctrica, también es todo el aire que está en el exterior. ¿Ok? Esto es mi entorno inmediato, el aire que está en el exterior y la resistencia eléctrica. Bueno, entonces, esta es una transferencia de energía. ¿Hay otra transferencia de energía intercambiada entre mi sistema y el entorno inmediato? Si el calor que se escapa del tanque. Perfecto. ¿Por qué? Porque no me dice que el tanque es adiabático. Si el tanque fuese adiabático, ¿se acuerdan que si es adiabático lo van a ver así? Bueno, si el tanque fuese adiabático, significa que no intercambia ni calor ni trabajo con el entorno por las paredes, no habría ninguna otra transferencia de energía, ¿está? Pero no es el caso, porque no me dice yo no sé cómo hacer para deshacerlo, tengo que borrar. No me dice en el enunciado que esto es adiabático. Entonces, sí, como bien dijiste, hay una transferencia de energía debida al calor, debido a un calor que lo llamo Q', porque
puede haber una diferencia de temperatura entre esto y esto. Porque imagínense que al haber una diferencia de temperatura entre la resistencia eléctrica y el aire, se genera un delta T, lo cual hace que la temperatura del aire va a empezar a variar, lo cual genera una diferencia de temperatura entre la temperatura del sistema y la temperatura del entorno. ¿Sí? Entonces va a haber una transferencia de calor entre el sistema y el aire inmediato de alrededor del tanque. ¿Qué signo va a tener este Q'? Negativo. Perfecto. Siempre me paro en mi sistema aire y miro. No se van a parar acá y decir, bueno, entra calor, es positivo. No. Siempre parado en mi sistema bajo estudio, que en el ítem A era el aire. Perfecto. Fácil, ¿no? Bueno, sigamos con el siguiente ítem y tomamos como masa de control la resistencia eléctrica. Piensen con todo lo que aclaré, con todo lo que vimos detallado en el ítem A. ¿Cuál es la transferencia de energía que hay entre mi sistema resistencia eléctrica y el entorno inmediato? Lo primero que surge en la mente es lo que ya vimos, que hay una transferencia de calor entre la resistencia y el aire por efecto Joule, ¿ok? Pero, ¿cuál va a ser el signo de este calor? No es el mismo que en el ítem A, no es mecánico y digo, bueno, ya lo calculé, ya. No, acá hay que pensar bien y no ser atolondrados, porque si cambia el sistema, cambian las diferentes transferencias de energía, como estamos viendo en este ejemplo, y cambian los signos también. Porque si mi resistencia ahora es la masa de control, el calor está transfiriéndose desde el sistema hacia el entorno inmediato, por lo tanto ese calor va a tener un signo negativo. Otra transferencia de energía que va a ocurrir entre mi sistema y el entorno es el trabajo eléctrico que está ingresando, ¿sí? Que a través de acá hay una esquematizada una batería, ¿sí? Pero hay un trabajo eléctrico, ¿sí? Que está transfiriéndose entre el sistema y el entorno y va a tener un valor negativo, porque este trabajo está siendo consumido por la resistencia, por el circuito eléctrico. No es un trabajo que produce, sino que está consumiendo. Imagínense que esto o es una batería o está enchufado a 220 en la pared, o sea, está consumiendo un trabajo eléctrico que hace que se produzca una transferencia de electrones y una corriente eléctrica en el circuito. Entonces, hay un trabajo eléctrico que es negativo, ¿ok? Entonces, en definitiva, este sistema en particular, resistencia eléctrica, recibe trabajo eléctrico y cede calor al aire que está dentro del recipiente, ¿sí? Bueno, pasamos al ítem C, que es tomar ambos ítems anteriores como masa de control, es decir, el aire que está dentro del recipiente y la resistencia eléctrica. Y acá ven claramente que directamente ya puse el resultado, es que hay una transferencia de calor con el entorno inmediato, que sería todo lo que está afuera, y un consumo de trabajo eléctrico. ¿Por qué no puedo poner acá que hay un calor? ¿Por qué no digo que hay una transferencia de calor entre la resistencia y el aire? Porque esta transferencia de energía, que si bien existe, yo no digo que no exista, pero esta transferencia de energía se da dentro de mi nuevo sistema. Y cualquier energía transferida dentro del sistema ya no es un calor o trabajo. A diferencia, por ejemplo, del ítem A, en el que yo tomaba únicamente como sistema al aire, bueno, si hay una transferencia de energía que atraviesa los límites o la frontera de mi sistema, hablo de calor. Pero en el ítem C, esta transferencia de calor que vemos acá, no está atravesando una frontera del sistema, ¿sí? Yo no estoy diciendo que no hay transferencia de calor, obviamente, el fenómeno no está cambiando. Lo que está cambiando
es, si yo tomo diferentes volúmenes de control para un mismo problema, voy a tener diferentes conceptos de calor o trabajo, porque acá me va a aparecer dos calores, en el ítem B me aparece un calor negativo y un trabajo negativo, en el ítem C me aparece un calor negativo y un trabajo negativo. O sea que este ejercicio 1.10 está pensado para que ustedes vean que es muy importante que definan bien cuál es su sistema. ¿Sí? Y también aclaro dos cosas más. Frente a un problema X, elegir bien el sistema puede hacer que ustedes puedan resolver el problema. Si definen mal el sistema, puede ser que ustedes crean que les faltan datos porque no pueden resolverlo, porque no tienen un dato de alguna propiedad o algo. En realidad tienen que tener bien claro de qué sistema elijo. Me puedo equivocar, elijo un sistema, veo que por ahí no llego porque me faltan cosas, elijo otro sistema y trato de resolverlo de otra manera, ¿sí? Es muy importante eso. Bueno, y segunda aclaración que quería hacer era, ¿qué era? Que ya me olvidé. Una aclaración más les quería mencionar que bueno, se me fue. ¿Qué quería aclarar? Bueno, no importa. Algo más se me quedó, cualquier cosa, si me acuerdo, lo anoto para la clase que viene a mencionar, pero era un comentario no tan importante. Bueno, ¿alguna pregunta consulta, algo que no haya quedado claro del problema? A mí me quedaron dos preguntas. Sí, por favor, dale. Una en el punto A y una en el punto B. En el punto A, el calor por la diferencia de energía, eso se calcula como, digamos, las dos preguntas son cómo calcular esas magnitudes. Las vamos a ver en la clase. I cuadrado por... Ah, ok. En realidad, el calor, no hay una fórmula para calcular no hay una fórmula única para calcular un calor. Depende de lo que tengas de edad, el calor lo podés calcular a través de la primera ley de termodinámica, que es algo que vamos a ver en la guía 3. Claro. O lo podés calcular cuando tenés si es un gas ideal lo calculas de una manera, no me quiero adelantar, lo vamos a ver, pero por ahora es simplemente, está bien tu pregunta porque generalmente uno quisiera saber, si querés verlo es la unidad 3 que vamos a ver en la cátedra, pero no hay una única manera. Sí, y la segunda pregunta. Está bien. No, también era cómo calcular el trabajo eléctrico. Bueno, el trabajo eléctrico lo vieron, eso sí, es así, lo vieron en la teórica del martes pasado. A ver. Bueno, lo voy a mirar de nuevo, si Roberto no lo dio en la teórica del martes pasado, la va a dar en la teórica de la unidad 3. Yo no sé bien en qué unidad lo da. De todas maneras, en el libro también está, con una formulita, un breve repaso, que el trabajo eléctrico se calcula a través, en realidad, si es un trabajo eléctrico, como en este caso, se calcula con el voltaje y la intensidad de corriente. Si este calor, por ejemplo, yo te podría decir, bueno, este calor, como es por efecto Joule, se calcula como la resistencia eléctrica que tiene esta resistencia por el amperaje al cuadrado por el tiempo. Pero esa fórmula no la vas a usar nunca, porque lo vas a calcular, este calor lo vas a calcular a través de la primera ley. Pero no es la única forma de hacerlo. ¿Me explico? O sea, depende del sistema y de los datos que tengas, vos vas a calcular calor o trabajo. Pero específicamente quiero que tengas en claro que cómo calcular el calor y cómo calcular el trabajo lo vamos a ver bien en la unidad 3. Perfecto, sí, y de hecho recién miré la teórica y vi cómo calcular el trabajo eléctrico, así que... Gracias por la aclaración, porque ahí está. Bueno, esa fórmula que dio Roberto, para que tengan una idea y todos nos pongamos a tono. Lo que se da en la cátedra se puede evaluar. Otra forma de calcular otro trabajo, o sea, un trabajo magnético, si no está en la cátedra, no te lo van a pedir. Pero si hay una fórmula y una explicación breve, aunque sea en la teórica,
de cómo calcular un trabajo eléctrico, bueno, se puede evaluar. ¿Sí? Perfecto, No, Sol, no, de muchas nada. gracias. ¿Alguna pregunta más? Traten de aprovechar, digo, capaz que ahora no hay preguntas porque el tema es fácil, pero en guías posteriores traten de aprovechar las clases en vivo para consultar, porque entonces van más rápido. El tema es que no falta mucho, faltan semanas y se acerca el parcial, digamos. Uno parece que no, pero vamos a ir más rápido. Esta guía es como muy fácil, no pasa nada, pero bueno. Bueno, entonces, no sé, si no hay ninguna otra duda, lo que voy a hacer es dejar de presentar.